¿Qué pasa, chicos? Espero que estén muy bien. No hace mucho, en el video en el que hablamos un poco sobre nuestras expectativas o lo que esperábamos sobre qué podría pasar con el Call of Duty tras la salida de Warzone Mobile, pues en ese video hice un anuncio de dejarme en mi Twitter los mejores memes que conocieran ustedes del Call of Duty Mobile, los reaccionaríamos en un video y los dos memes más apoyados se ganarían un pasecito de batalla. Así que pues por eso estamos aquí el día de hoy. Vamos a ver los momardos que nos otorgaron en esta ocasión. Y bueno, conociendo a mis suscriptores, me salen con muchas mamadas los Mary Jane. Yo, cuidado con el sniper, mi equipo, ¿cómo supo? Hombre, a ver, todos necesitamos en el equipo a alguien que sea un poco de carnada, ¿no? La verdad, madre mía, cómo lo han dejado. Yo en Alcatraz en busca del men que me valió. Me encanta porque el meme dice Alcatraz, pero está en Isolated, ¿no? Pero bueno, ostras, hace rato que no traigo Alcatraz, ¿eh? Me apetece un día traer unas partiditas, pero bueno, vamos a ver cuándo lo meten. Y el carambit puesto aquí de manera cutre, es maravilloso, ¿eh? Deja de agarrar mis AR o armas, maldito pobre. Vergüenza y legendaria son dos cosas de las que no tengo. A ver, muchas veces las agarramos solamente por venganza al pesado que está campeando o tryhardeándose en una pública, ¿sabes? A mí no saben lo placentero que es sacarme la nuclear contra un tryhard random de una partida pública, ¿sabes? Es que esos son los más lamentables. Como me tryhardeas, pues te noqueo. La única playa que visitaré en Semana Santa. A ver, está complicada la situación, ¿eh? No los culpo, la situación está un poco compleja. Que dice aquí, pinche nerf de la Deep Web tiene hasta retroceso y todo. Ostras, que yo sepa, las nerfs de la Deep Web, ¿sabes? Son tan buenas que hacen que cuando le dispares a alguien, esa persona rolee como si le hubieras dado de verdad. Es increíble. A mí me descuidas 5 segundos y ya estoy así. Yo creo que va de la mano un poco con el compañero que sirve de carnada, ¿no? O sea, todos tenemos en el equipo siempre a alguien que está pillando cada 5 minutos, ya sea por internet, ya sea por manco o lo que sea. El tipo del meme iba con HS2126 y Arctic 50, cuidado. Ya saben, video del HS21 en la descripción. Pedazo de arma para Battle Royale está buena. Ranked Warzone comes out today, and you should definitely learn how to do this move. Ranked Warzone comes out today. Vale, este meme es de Warzone, pero están hablando de las ranked, ¿sabes? De que deberían aprender a hacer este movimiento, que es como que súper roto o algo así. A ver, está muy guapo, la verdad. Ostras, es verdad, tío. A ver, yo este evento me ha chupado un poco 3 pingos, la verdad, porque creo que la mayoría de estas las tenía. Que de hecho hoy se empieza a notar un poco ya los recortes del Call of Duty Mobile, ¿no? Porque ya muchas recompensas que han metido han sido de temporadas mega antiguas, ¿sabes? Que para jugadores nuevos, pues bastante geniales, más skins y eso, ¿no? Pero para nosotros los antiguos es como, tío, en serio, yo soy el que más lleva tiempo, por favor, dame un poquito de mimo. Por algo jamás perdonaré que hayan vuelto a poner de manera en que se pueda adquirir relativamente fácil el revólver de abominación. Lo siento, pero eso yo no lo perdonaré, Call of Duty. A ver, le puede disparar con la Fennec, ¿no? Sí, yo creo que con la Fennec puede hacer algo, ¿no? Tiene 50 balas en la Fennec, así que está bien. Yo y los papus después de ganar 150 en Hardpoint a los bots. Te juro que estas son las mismas caras. Estas son exactamente las caras de los que se ponen a lanzar rachas de puntos, como helicópteros, enjambres y eso en partidas públicas, tío. Te lo juro que estas son las caras que yo me imagino que tiene el jugador detrás de la pantalla, Es como que, güey, tío, eres lamentable, hombre. Yo, un padre en sus 30 de 2 hijos cuando inicio sesión en Call of Duty. Bueno, supongo que se referiría más que todo cuando se metía en Battle Royale, ¿no? Ya la edad está un poco fuerte. Usar la ventaja de línea dura en públicas. Spamear rachas de puntos como ataque de racimo, láser orbital y napalm. Enshipment contra bots. Te juro que este meme es para enmarcarlo, ¿sabes? Lo voy a imprimir y lo voy a poner en una tablita plateada aquí al lado, ¿sabes? Porque es exactamente... Es que, de verdad, los jugadores que hacen esto, Enshipment, tío, son lamentables. Después son los mismos que en una partida pública se los enculan de una manera horrible, ¿sabes? La verdad es hasta casi ofensivo de que comparen al pobre payasito con un random ridículo de Call of Duty Mobile, Ya es hasta ofensivo, pobre payaso, no se merece eso. Jajaja, creo que se me vio el tanque. Pues sí, amigo mío, has pillado como un campeón, Lógica del Call of Duty Mobile, ¿no? Te pega un cañonazo el tanque a una distancia relativamente cercana y tú con una escurita, vamos, vas joya. El pro, el cuarto hecho un desastre, con su vida hecha un caos súper deprimido, el manco, con una vida feliz. Bueno, una vida feliz o viviendo feliz, porque para muchos esto no es la felicidad tampoco, ¿sabes? Pero claramente el manco se le nota feliz, así que
que yo siempre incentivo de que los jugadores jueguen por divertirse. Si ya tú quieres picarte y ser el mejor, pues muy bien, ¿no? Pero si quieres simplemente divertirte, hombre, por tu salud mental está bastante bien. Sobre todo en esta época actual que corre Call of Duty en general, pues la verdad priorizar salud mental es mucho mejor, ¿eh? Este meme se ha visto bastante, ¿no? El típico de cómo sostienen la cámara, ¿no? Pero bueno, al final esto no importa, tío, es un primera persona. Aquí lo que importa es poder ver el arma bastante bien. Qué guapa la skin de la K117, ¿eh? Skin súper mítica, antigua, primerísima temporada cuando recién salió Call of Duty Mobile. Un día de estos a lo mejor me la pongo, por trolear un poquito. Call of Duty es mucho mejor que COD, y por mucho, totalmente de acuerdo. La verdad es que yo soy más Team Call of Duty que Team COD. Definitivamente creo que este meme nos representa a toda la comunidad. Déjame en los comentarios si tú también estás de acuerdo de que Call of Duty es muchísimo mejor que COD. A ver, cualquier parecido con la realidad es mera casualidad, ¿no? Mera coincidencia. Yo creo que le pones a este güey, el de la derecha, un Arctic 50 y cuela perfectamente, ¿eh? Sí, se ve bastante realista. La verdad es que a mí me pega bastante bien, ¿eh? No sé si este tipo lo tendrá pegado directamente a la piel, la cinta, pero ¿te imaginas lo que le habrá dolido si lo tuviera directamente pegado en la piel? Uf, cuidado, ¿eh? Vale, este le voy a quitar el volumen porque tiene una canción con copyright, pero dice punto de vista o POV cuando ves a un sniper mientras tu compañero te está intentando revivir, ¿sabes? Ese momento de drama es horrible, ¿eh? Me encanta de verdad que en el... Otra, esa no me la había visto, ¿eh? Me encanta que en el Call of Duty Mobile hayan puesto lo que es la lucecita para indicar un sniper. Me parece bastante bien. Es mucho más fácil el pillarlo, ¿sabes? Día random en el chat global. ¿Quién quiere ser mi novia? Vale, gilipollas promedio.exe. ¿Quién 1 versus 1 ando mango? Vale, pues una persona normal de la Season 3, ¿eh? Pasen pack puercas, otro retrasado mental. PvP sniper, otro que quiere un PvP y ya está. Estamos enfermitos por tu mami para que nos... Ok, tío. A ver, te juro que los dos tolerables para mí serían Samurai y Busi, ¿eh? Porque la verdad, pues, simplemente quieren jugar y ya está. Pero estos son gente que a duras penas las dos neuronas que tienen en el cerebro medio les computan, ¿eh? O sea, están haciendo un esfuerzo tremendo para poder respirar y escribir al mismo tiempo. O sea, su cerebro no les da para más. O sea, esta gente es lo más ridículo que existe en el mundo, ¿eh? Vendo propiedad. Tiene garaje, 3 habitaciones, 2 baños, vista al mar. La propiedad se encuentra en perfecto estado y totalmente amoblada. Se venden por motivos personales. A veces se escuchan tropeles, pero no es nada grave. A ver, pues la casa se ve bastante guapa, ¿eh? Mira, tiene su garaje, tiene 2 pisos, la salita, la cocina, el comedor. Está bastante joya, ¿eh? Nuketown, se escucha que es un barrio bastante tranquilo. Se ve que es un barrio bastante tranquilo. No creo que haya mucha inseguridad, ni violencia, ni matazón por ahí. Así que pues me renta bastante bien, ¿eh? Ya saben, dejar un me gusta y suscribirse al canal si quieren un ticket gratis para pues que cuando nos vayamos a vivir todos aquí pues estemos a gustísimo. Like y suscripción igual un ticket. ¿Recuerdas que estábamos ahorrando para una casa? ¡Sorpresa! Su madre, la del pueblo. 1.102.000 Call of Duty Points. Hermano, ¿cuánto dinero te has dejado ahí por píxeles? Fíjate que yo, como muchos, saben que siempre doy un pasecito de batalla porque no es tan mal, ¿no? Pero, colega, desde la temporada 1, cuando recién salió el juego, hasta el día de hoy, sigo diciendo que comprarse roletas y eso. Hombre, el que quiera hacerlo puede hacerlo, ¿no? Pero estás gastando el valor de un teléfono móvil en un juego móvil por píxeles de colores. Pero bueno, ya sabemos que existen muchas cuentas con un montón de Call of Duty Points, ¿sabes? Pero con un KD de 0.50, un saludo. Cuando crees que ya estás a punto de llegar a leyenda en multijugador, vale, el tipo Gran Maestro 5, ahí todo contento, pero reinicias rangos. Uf, veterano 1. Tío, me encantaría de verdad que reiniciaran los rangos a novato 1 siempre. O sea, no quiero a veterano, a novato otra vez, ¿sabes? Para que realmente vuelva a ser complicado y la gente tenga que guerrearse el subir de rango, ¿sabes? Porque cada 2 meses se reinician los rangos. Al primer mes, o menos incluso, a mediados del primer mes, ya la gente está en leyenda. Pónganlos en novato para que por lo menos tarde un poco más y darle más vidilla, ¿no? Porque al segundo mes las rankeds ya no valen tanto la pena, ya están un poco muertas. Psicólogo, el perro Ghost no existe, el perro Ghost. Supongo que sus ladridos serán ¡uf! ¡Uf! Porque no veas la voz que le han puesto al Ghost en el Modern Warfare 3, brutal. Only 2 teams left, getting close to victory. Cagaste, bro, cagaste. A ver, tiene la altura, como mucho puede traquear a 1 o 2 rápidamente, ¿sabes? Los tira al piso, lanza unos humos, se va por el otro lado de la casa y les llega a los otros por detrás. Hombre, la jugada yo la veo ahí, ahora bien si la ejecuta el colega. Yo asustado por las skins old school de los enemigos, mi compa que desde la temporada 1 no ha descargado ningún skin. Ostras, yo porque en la primerísima temporada del Call of Duty Mobile no llegué a legendario, pero te juro que a día de hoy verse una persona con el marquito de legendario de la temporada 1-1
Cuidado, cuidado. O bueno, a lo mejor ya se habrán cansado, que sería lo más probable, ¿no? Ya habrán abandonado el juego. Sí. Yo creo que esto es la imagen perfecta para ya dejar el video del día de hoy, Simplemente maravilloso. La dejamos aquí de manera reflexiva, ¿sabes? Nos va a ayudar a reflexionar, a analizar, a decir qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal en nuestras vidas. Una imagen maravillosa. Pues nada, gente, esos han sido los memes que nos han enviado hasta ahora. Ya estaré chequeando yo cuál ha sido el que más apoyo le han dado para darle su pasecito de batalla o darle la recarga de los Call of Duty Points. Por todo lo demás, espero de verdad que se hayan divertido, que lo hayan pasado bien, un rato agradable. Yo les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao.